La historia comienza con Harry, una locutora de radio que ofrece consejos amorosos en su programa nocturno. En alguna parte de la ciudad, una chica llamada Luna escucha la estación de radio de Harry mientras se dirige a un bar. La sorpresa de la cantinera al verla sola refleja que Luna rara vez está sin compañía. Ella revela su frustración por no encontrar una pareja que se adapte a su estilo de vida, debido a su síndrome de la fase retrasada del sueño, donde duerme durante el día y está despierta durante la noche. Esto ha dificultado que tenga relaciones duraderas. La cantinera no cree que sus relaciones sean cortas por su condición, sino más bien porque ella es emocionalmente distante. Más tarde, Luna va al minisúper a comprar algo de comida. En la caja se encuentra Wendy, una cajera atenta que también es fanática de Harry. Esta última organiza un concurso donde los oyentes deben hacer un cumplido para ganar una cena romántica. Wendy llama, dice un buen piropo y gana. Lamentablemente, Wendy no puede abandonar la tienda. Por lo tanto, le pide a Luna que vaya a la estación de radio a reclamar su premio. Luna accede ya que le debe un favor. Una vez allí, Luna se pone nerviosa al ver a Harry y huye del lugar dejando caer la identificación de Wendy. Después de darse cuenta, Luna regresa rápidamente y choca con Harry. Luna le pide perdón y Harry dulcemente le dice que todo está bien. Luna le cuenta el por qué está ahí, y Harry no puede evitar elogiar su amabilidad al recoger el premio de su amiga Wendy. Mientras se despiden, Harry la observa con interés. En casa, Luna se siente feliz al recordar su encuentro con Harry. Al día siguiente, Harry desayuna con su exnovia, con quien mantiene una buena relación. Ella le pide que renuncie a su programa de radio para trabajar juntas, pero Harry rechaza la propuesta. Más tarde, Harry comparte con su hermano que está interesada en una chica que conoció en el trabajo recientemente. Animada por el chico, decide buscarla con valentía. En su programa nocturno, Harry admite que le gusta una chica, la misma que reclamó el premio de su amiga Wendy, y agrega que estará esperándola. Wendy se emociona al escuchar esto y anima a su amiga a encontrarse con Harry. Luna siente atracción por Harry, pero está considerando si es una buena idea asistir o no. Mientras tanto, los hermanos esperan a Luna, pero parece que no va a llegar. Antes de irse a casa, Luna aparece muy nerviosa y le pide a Harry que salgan a cenar. Harry se da cuenta de su nerviosismo y le sugiere que finjan que se conocen desde hace tiempo. Rompen el hielo hablando sobre la comida, después Luna le cuenta sobre su trabajo como escritora. Y de repente, tienen su primer contacto físico. Días más tarde, Harry se despide de su programa de radio debido al cierre de la estación por falta de presupuesto. A pesar de la tristeza, decide dejarla de lado porque tiene una cita con Luna. En el restaurante, Luna elogia la apariencia de Harry y comenta lo lindo que es el lugar. En ese momento, la exnovia de Harry aparece y se sorprende al verla allí, ya que el lugar no es accesible para personas en silla de ruedas, algo que Harry sabía y le disgustaba. A pesar de ello, trata de calmar la situación al notar la tristeza y confusión en el rostro de Luna. Luna se disculpa por haber elegido ese lugar para cenar. Harry le asegura que no debe preocuparse. Luna confiesa que es algo nuevo para ella el preocuparse por alguien más, así como recibir preocupación de otra persona. Conmovida por sus palabras, Harry le promete que a partir de ese momento estará siempre pendiente de ella. Las chicas conversan animadamente de regreso a casa. Harry se detiene y pide a Luna que se acerque. Y sus labios se unen en un beso. Después de unos días, las chicas deciden llevar la relación al siguiente nivel. Aunque Luna estaba inicialmente insegura por temor a lastimar a Harry, ella le asegura que todo está bien y expresa su seguridad y deseo de dar ese paso. Harry le cuenta a Luna sobre su accidente y cómo terminó en silla de ruedas. En resumen, no guarda rencor y considera que ha sido un aprendizaje. Luna también se sincera y revela su condición de dormir de día y estar despierta durante la noche, sufriendo en la infancia por las burlas en la escuela. Harry le dice que no permitirá que nadie le haga más daño. Más tarde, la exnovia de Harry le ofrece trabajo por teléfono y ella responde que lo considerará. Su hermano sugiere obtener una orden de alejamiento contra la chica, pero Harry explica que ella solo quiere ayudar y no tiene malas intenciones. Los hermanos tienen una cita doble y disfrutan de una tarde viendo películas de terror. Después, enfrentan un problema con las tuberías y Harry menciona que su exnovia podría conocer a un buen fontanero. Luna, algo inquieta, investiga el perfil de la chica en redes sociales. Luego llama a Harry para expresar que no quiere ser una novia pegajosa, pero confiesa que siente la necesidad de escuchar su voz a diario y pensar en ella constantemente. Sin embargo, duda que Harry sienta lo mismo por ella. Harry le asegura a Luna que está equivocada, ya que siempre está pensando en ella. Añade que cada vez que le extrañe mucho, quiere que sepa que también la extraña con la misma intensidad, e incluso aún más. En ese momento Luna pronuncia un te amo.
pero se siente avergonzada al darse cuenta de lo que acaba de decir, por lo que de manera apresurada termina la llamada. Al día siguiente, Luna intenta evitar el tema de la llamada debido a que se siente abrumada por la intensidad de sus sentimientos y la incertidumbre sobre si está tomando las decisiones correctas. Harry confiesa que también está enamorada y cree que están en el camino correcto, a pesar de no ser experta en relaciones. Después de unos días, Luna se dedica a preparar todos los detalles para una cena romántica con Harry. Sin embargo, Harry llega tarde debido a contratiempos relacionados con el clima. Las chicas cenan sin interrupciones, pero Luna nota que Harry está distraída con su celular. Ella le pide un poco de atención y descubre que Harry está esperando noticias de las empresas a las que solicitó trabajo. Harry se preocupa de que nadie la contrate por ser una chica parapléjica que necesita un entorno de trabajo accesible, por lo que está considerando estudiar una maestría, lo que entristece a Luna porque significaría que pasarían menos tiempo juntas. Sin embargo, Harry sugiere la posibilidad de estudiar en una escuela nocturna para que puedan estar juntas más tiempo. Luna muestra una actitud pesimista y duda de que la idea funcione porque Harry no es una persona nocturna y teme que las cosas puedan dejar de funcionar con el tiempo. Aún así, Harry le asegura que no le importaría estudiar por la noche si Luna está a su lado. Además, le aconseja que no se preocupe tanto por el futuro y disfrute más del presente. Después de ver a Harry dormir, Luna se siente inquieta y decide ir al bar de siempre para tomar un trago. Le envía un mensaje a Harry para informarle que salió a tomar algo de aire fresco y volverá pronto. El hermano de Harry se sorprende al verla en el bar y, muy preocupado, le pregunta por su hermana. Luna le explica que todo está bien, pero el chico se enfada porque no puede abandonar a su hermana así, ya que podría necesitar algo. Al regresar al departamento, Luna descubre que Harry ha tenido un accidente mientras intentaba subir a su silla. Luna se disculpa por haberla dejado sola. El hermano de Harry presencia la escena y enfadado, decide llevarla de vuelta a casa. Profundamente decepcionada, Luna decide llamar a Harry y entre lágrimas le pide perdón. Ella va hasta su casa para pedirle un tiempo y reflexionar sobre su relación. Sin embargo, Luna cree sinceramente que su relación con Harry nunca funcionará, ya que siente que no puede estar constantemente cuidando de ella, e incluso menciona que no puede cuidarse a sí misma adecuadamente. Harry se enfada al ser vista como alguien que necesita ser cuidada, a pesar de demostrar su autonomía. Luna admite que probablemente volverá a descuidarla porque es un desastre. Harry no está de acuerdo con terminar la relación por cosas que aún no han sucedido y le suplica que les dé una oportunidad para ser felices juntas. Al final, Luna le dice a Harry que deje de fingir que pueden manejarlo todo, ya que está claro que no pueden hacerlo. Luna busca a su amiga Wendy y confiesa que está asustada porque realmente ama a Harry, pero no se siente lo suficientemente buena para ella. Además, teme que su relación termine inevitablemente, lo que solo prolongaría el sufrimiento. Wendy se burla de la actitud dramática de Luna y le dice que está actuando como una idiota. Le recuerda que el amor puede ser aterrador, pero la única opción es dejar que todo fluya. El hermano de Harry se arrepiente de haber sido tan duro con Luna. Harry se enfada porque considera que su hermano no debería haber intervenido. El chico se disculpa y explica que solo intentaba cuidarla. Después de su ruptura, Luna solía visitar el bar todas las noches, pero finalmente decide hacer un cambio en su vida. Comienza a ordenar su casa, dedicar más tiempo a su hermana, ayudar a Wendy en la tienda y llenar una solicitud para regresar a la escuela. Harry por su parte aceptó el trabajo que su exnovia le ofreció, y le va muy bien. Un día, Luna siente el deseo de confesarle a Harry que le extraña, pero en cambio, decide enviarle un mensaje de texto preguntándole cómo está. Harry lo lee y duda en responder. Resulta que Harry ha estado fingiendo haber superado a Luna y que todo está bien, pero en realidad no puede dejar de darle vueltas al asunto. Mientras tanto, Wendy le revela a Luna que ha vuelto con su exnovio. Wendy confiesa que se dio cuenta de que en ese momento no estaba lista para una relación y que inventó muchas excusas para justificarlo, pero en realidad solo estaba pasando por un mal momento. Algo así como lo de ella y Harry. Wendy reconoce que es consciente de las dificultades y desafíos en una relación, pero también comprende que pueden superarse en pareja. Explica que no se puede vivir constantemente preocupado por lo que pueda salir mal, y tener miedo todo el tiempo. Destaca que el amor merece el esfuerzo y vale la pena luchar por él. Impulsada por las palabras de Wendy, Luna se siente motivada a buscar a Harry. Decide ir al restaurante de siempre, y una vez allí, se saludan de manera amigable. Con cierta ansiedad, Luna le pregunta a Harry si su asiento está ocupado, a lo que Harry responde que eso depende de si planea quedarse. Con valentía, Luna le confiesa a Harry que, si le da una oportunidad, ella está dispuesta a quedarse. Al final, Harry acepta y ambas chicas comienzan de nuevo, decididas a reconstruir su relación. Y aquí termina la historia de Harry y Luna. Te agradecería que me ayudes suscribiéndote al canal y no olvides dejar tu hermoso like.